Hola, mi nombre es Rodolfo Ángel Hernández Cruz. Soy estudiante de la carrera de Ingeniería Química. Les hablaré acerca de un proyecto de la materia de reactores químicos. A continuación, les presentaré un caso de estudio de un reactor heterogéneo. Este caso fue tomado de un PDF de la Escuela Politécnica Superior de Sevilla, el cual nos presenta el estudio de la simulación de un reactor heterogéneo para la obtención de gas de síntesis. Como lo acabo de mencionar, este es un reactor ficticio o una simulación en el cual se estudia la propuesta para su perfecto funcionamiento. El motivo por el cual elegí este caso de estudio es que viene perfectamente detallado. Mismo contenido que les voy a presentar y a explicar de manera un poquito más breve y resumida, pero sin omitir ningún detalle importante. Eh, a continuación procederé con la parte teórica de dicho reactor. Bueno, para empezar, podemos decir que el gas de síntesis es una mezcla de hidrógeno, monóxido de carbono, vapor de agua, metano y dióxido de carbono, que se emplea para obtener gran variedad de productos, y estos pueden ser químicos y combustibles. El reactor, en este caso, el objeto de estudio de este trabajo, se podría ubicar en un lugar llamado Palos de la Frontera Huelva, en el polígono Industria Nuevo Puerto. La ubicación de la planta ha sido determinada atendiendo a diversos factores. La planta que va a albergar el reactor tiene como producto principal gas de síntesis y dentro de este está el hidrógeno. Por ello, el lugar que se escogió debe estar cerca de industrias que puedan usar este producto. Y con esta ubicación se cumpliría la primera condición. Otro de los factores sería la cercanía de las empresas que puedan suministrar la materia prima. En el mismo lugar está la central térmica de generación de gas. Esta se llama Fenosa. El agua podía ser tomada del abastecimiento local. Y aquí se cumpliría la segunda condición. La tercera condición o el tercer factor a cumplirse tendría que estar cerca de empresas que puedan comprar el producto. En este mismo lugar o cerca de este lugar se encuentran empresas que pues serían compradoras potenciales, como la refinería de Cepsa, Repsol y la empresa productora de fertilizantes llamada Fertiberia. Y pues hay otros factores a tomar en cuenta, pero no los considero importantes o no tanto como estos, ya que la explicación debe ser un poco larga y para emplear el mayor tiempo posible. Como les había dicho, el objeto de este trabajo es simular el comportamiento de un reactor heterogéneo para producir pues gas de síntesis, a fin de establecer mejoras en la forma de operación del mismo. Para ello, emplearé como herramienta un programa llamado ISIS. Este programa es un programa informático de simulación de procesos químicos, obviamente. Bueno, les hablaré un poquito acerca del gas de síntesis. Bueno, el gas de síntesis es un combustible gaseoso obtenido a partir de sustancias ricas en carbono, como lo son la hulla, el carbón, el coque, la nafta, biomasa y el gas natural, sometidas a un proceso químico, obviamente a pero muy altas temperaturas. Eh, Dentro de las condiciones que se deben cumplir para que este reactor pueda llevarse a cabo, es que pues se cumpla con todas las normas
y se vea el mayor detalle posible para su perfecto funcionamiento. Bueno, el objetivo es obtener gas de síntesis, como lo había mencionado, pero este debe ser rico en H2, que es hidrógeno 2, a partir de gas natural. El problema que tiene es que se obtienen salidas del reactor y estas contienen otros gases que obviamente son necesarios eliminar. Entre ellos, pues se encuentra el dióxido de carbono, el CO2, y pues los métodos que se proponen para la eliminación del dióxido de carbono son los siguientes. El primer método sería la absorción química. Después podría ser el ciclo de carbonatación o calcinación, la absorción física, la implementación de membranas, la destilación criogénica. Cualquiera de estos podría ser o es una de las mejores alternativas para la eliminación de dióxido de carbono. Les hablaré un poquito acerca de los reactores químicos. El reactor es la parte más importante pues, de esta planta química, ya que va a ser el lugar donde estará la reacción. Existen varios tipos de reactores. Estos dependen de ciertas características o fases, pero por lo general los reactores pueden dividirse en dos tipos, dependiendo de la fase de las sustancias involucradas, obviamente pues en la reacción. Eh, Los dos tipos son reactores homogéneos y reactores heterogéneos. En los reactores homogéneos, todas las sustancias en la misma fase, y los reactores heterogéneos, algunas o todas las sustancias involucradas se encuentran en distinta fase, como es el caso de, pues, el estudio de este reactor, que es un reactor heterogéneo. Bueno, ahora sí procederemos con la simulación del proceso de reformado de gas natural en el programa ISIS. El objetivo de esto es crear una simulación similar al comportamiento de un reactor reformado de gas natural. El software a utilizar es Aspen ISIS, como lo acabo de mencionar, y este permite simular procesos químicos tanto en estado estacionario como dinámico. Está diseñado especialmente para la resolución de cálculos para industrias de procesos, sobre todo como petróleo, gas y derivados. Para llevar a cabo la simulación, se seguirá una serie de pasos o procesos para que no exista algún problema o algún fallo. Se comenzará seleccionando una lista de los componentes que van a participar en el proceso. ¿Cómo se los voy a compartir? Bueno, como les mencionaba, los pasos que se llevarán a cabo será comenzar seleccionando una lista de los componentes que van a participar en el proceso. Como aparece aquí en la siguiente gráfica que les acabo de compartir, entre los componentes se encuentra el monóxido de carbono, el dióxido de carbono, agua, metano, nitrógeno e hidrógeno. Todos estos, como se puede ver a continuación, son compuestos puros. Ok. Proseguimos con la explicación. El siguiente paso, tras especificar los componentes, es seleccionar el paquete de propiedades y cálculos termodinámicos, también llamado paquete termodinámico. El paquete termodinámico contiene toda la información necesaria para que el programa pues calcule las propiedades físicas y los coeficientes de reparto. El paquete termodinámico seleccionado para ejecutarse en este problema, que es en este
programa que es ICES es el de Penck-Robinson, que se basa en una ecuación cúbica de estado presentada más abajo y es el paquete fluido más adecuado pues para trabajar con hidrocarburos ligeros, como pues es ahorita el caso del gas natural. El siguiente paso es añadir el programa ICES las tres razones principales que van a darse dentro del reactor de formato. Como lo son las que les voy a presentar a continuación. Ok, aquí están. Vamos a meter dentro del programa ICES las tres reacciones implementadas, principalmente estas para poder llegar a la síntesis del gas. La primera reacción es de reformado de metano, que como lo están viendo es la reacción de reformado de metano con vapor de agua, que incluye el CH4, que es el metano, más el H2O, que es agua, y teniendo como un producto 3 moléculas de hidrógeno y monóxido de carbono. La segunda reacción que meteríamos dentro del programa es la reacción de Whiter Gas Shift. La siguiente reacción que se añade al simulador es la reacción de desplazamiento de gas de agua, que se nombra como Whiter Gas Shift. Como nos había arrojado monóxido de carbono, le vamos a implementar agua y nos dará un resultado de hidrógeno más, ahora en este caso sería dióxido de carbono. Y por último, implementaremos la reacción independiente, que sería la última reacción que participa en el reactor. Es una reacción que es una suma de las otras dos, pero que posee una ecuación cinética propia. Se le llama dependien, se modela del mismo modo que las dos anteriores. Está el metano, en este caso serían 2 moléculas de agua y tendríamos como resultado 4 moléculas de hidrógeno 2 más el dióxido de carbono. Bueno, entonces proseguimos con la simulación. Para la simulación, el proceso de reformado de gas natural, el primer paso es definir las corrientes de materia prima que van a entrar en el proceso. En este caso, las corrientes serán agua tomada, como la habíamos mencionado anteriormente, de la red de abastecimiento local de agua y el gas natural, que los surtirá, en este caso, igual lo mencioné al principio, la compañía de gas natural Fenosa. Para esta simulación en la que se pretende encontrar las condiciones óptimas para los parámetros de operación, se tomará un caudal molar de gas natural de 2560 kilomol sobre hora. Es un valor que está dentro del rango típico que emplean los reformadores industriales, los que se llevan a cabo dentro de una verdadera industria. El caudal de agua de alimentación será uno de los parámetros de operación a determinar y será proporcional al caudal de gas natural, obviamente. Tienen que ser proporcionales para que haya pues un nivel. Para ello se implementará en el simulador la función lógica set, bueno, que es otro programa que va a relacionar la corriente de gas natural con la del agua. Como le había dicho, tiene que estar proporcionalmente. A continuación, les voy a presentar un esquema del proceso que se va pues a llevar a cabo, a simular, y pues les daré una breve explicación y su función. A ver.
Bueno, como podrán estar viendo, ese es el esquema que, que se llevará a cabo para la simulación. Bueno, el gas natural y el vapor de agua son suministrados al proceso a una temperatura de 25 grados centígrados y a una presión de 100 grados, de 100 kilopascales, perdón. El agua evaporada y comprimida y también gas natural, al igual que el agua, se comprime hasta que la presión de entrada al reactor. Se regula que la presión del gas natural y del vapor sean más o menos iguales o similares y se mezclan para dar lugar al reactor que alimentará. Entonces, este gas obviamente se va a precalentar antes en un intercambiador de calor para que cuando entre al reactor la temperatura obviamente sea mayor. Con una temperatura más alta, en la entrada se favorece la cinética. Como les había mencionado, a continuación les definiré brevemente los elementos que aparecen en este diagrama que les estoy presentando. Para esto me apoyaré de un poco de información que, que tengo aquí en unas tarjetitas. Bueno, ahora les definiré qué es este símbolo que se ve aquí, que es como una flechita en azul. No sé si se alcanza a detectar. Bueno, esta se considera como una corriente de masa. Indica un fluido de materia. Dice que es necesario aportar información sobre su presión, temperatura, composición y sobre el caudal. Después tenemos la función set, que como les habíamos mencionado, es esta, que se ven a continuación, pero principalmente esta, que es la operación lógica que se emplea para fijar el valor de una variable de proceso función del valor en otra. En el caso de la simulación de estudio, se emplean en dos ocasiones, como lo están mencionando, esta y esta, para relacionar un flujo moral de gas natural con el agua y para las presiones de vapor y del gas natural, que como les había mencionado, tienen que ser iguales o similares cuando se comprimen. También tenemos el compresor, que sería básicamente como lo están viendo aquí, compresor, y que dice que se emplea para aumentar la presión y desplazar fluidos comprensibles, como los gases y los vapores. A continuación también tenemos un calentador, como los que se ven aquí y aquí. Principalmente que la función del calentador, pues obviamente sería aumentar la temperatura de corriente, que puede ser un gas o un líquido. Es la forma más simple de simular un cambiador de calor sin entrar en detalle, puesto que no es el objetivo inicial de este trabajo. También dentro del esquema tenemos un mezclador, que vendría siendo como aquí lo dice, la operación del mezclado combina dos o más. Por ejemplo, aquí son solamente dos, la parte de arriba y la parte de abajo. Combina dos o más corrientes de entrada para producir una única corriente de salida, que en este caso sería esta. Y si se le proporcionan las propiedades en todas las corrientes de entrada, como lo son la presión, la temperatura y la composición, las propiedades de corriente de salida son calculadas automáticamente. Sirve básicamente para calcular
pues las corrientes de entrada que vengan y automáticamente dar un promedio de las corrientes de salida pues, que se lleve a cabo. Bueno, seguimos con la información. Dentro de este reactor, bueno, les voy a explicar un poco pues, de ese reactor. El reactor que se va a simular es un reactor catalítico heterogéneo, obviamente porque estamos estudiando el uso de reactores heterogéneos, dentro del que se va a dar un conjunto de reacciones pues endotérmicas que presentan una temperatura, como les había mencionado, pues muy alta. El gran aporte energético que el reactor necesita se le suministra en forma de llama mediante la combustión de gas natural. Para eso es que se ocupa este. Se emplea este tipo de modelo de reactor para su simulación, ya que la corriente radicalmente es isotrópica, o sea, esto quiere decir que no tiene gradientes, no tiene ni masa ni energía dentro del proceso. La energía que hay que proporcionar al reactor la calcula el simulador que les había mencionado a partir de la temperatura de salida de los productos del mismo, parámetro que pues también será optimizado. Bueno, dentro de los aspectos a evaluar para que haya un perfecto funcionamiento del reactor está la pérdida de carga. La pérdida de carga a través del reactor es calculada mediante la ecuación de Ergun. Su valor depende del caudal del gas, geometría del catalizador y la longitud, diámetro y números de tubos que componen el reactor multitubular. Que a continuación les daré un poco más detallado la información de cómo vendría este reactor en caso de la geometría del catalizador, de la longitud del diámetro y sobre los números de tubos indicados para este tipo de reactor. La pérdida de carga debe estar comprendida entre 1.5 y 5 bares, aunque un valor muy alto no se recomienda por cuestiones de seguridad. Eso pues lo tenemos que tener muy en cuenta. Otro de los puntos a evaluar y a tomar en consideración para que el proceso y la simulación salga bien sería la reacción molar vapor-gas natural de la alimentación, ya que este reactor es heterogéneo. Se van a llevar a cabo dos tipos de fases. En este caso sería vapor-gas. Dice que la reacción molar de vapor metano, en este caso el gas sería metano, y la alimentación es un parámetro muy importante para evitar el envenenamiento del catalizador que se va a utilizar. La reacción mínima recomendada para que no se formen depósitos de choque en el catalizador, pues es 3. Otro de los puntos que se consideran muy importantes a tratar sería la temperatura de salida del reactor, que es uno de los parámetros más importantes que hay que analizar a la hora de simular y obviamente y pues diseñar un reactor, ya que la conversión de los reactivos está controlada fundamentalmente por la cinética y limitada por la termodinámica, ambas influenciadas pues por la temperatura. Para encontrar la temperatura más adecuada, se debe tener en cuenta el material de fabricación de los tubos, como le había mencionado anteriormente, para lo que fue la selección del reactor. La fabricación de los tubos, en este caso, se va a ocupar acero de alta aleación, que sería HK40, que será lo que marque su límite superior de temperatura que no debe sobrepasarse. En este caso, para este material que se va a ocupar, el límite térmico llega aproximadamente a los 1000 grados centígrados. Ahora sí les hablaré un poco sobre las condiciones del reactor.
que se va a ocupar. Dentro de ellas están la longitud de los tubos, que la longitud de los tubos debe ser suficiente para obtener la conversión deseada, obviamente. El diámetro de los tubos, el diámetro del tubo, al igual que la longitud y obviamente el número de tubos, dependen del caudal que el reactor contenga. El diámetro, por obvias razones, el diámetro del tubo, pues no debe ser muy grande. Con respecto al número de tubos, la determinación del número de tubos que van a componer al reactor, pues depende, como lo había mencionado, de la cantidad del caudal que circule a través de él. Para esto se utilizará un número de tubos que mantengan la caída de presión dentro de los márgenes de seguridad. Para eso se va a hacer un análisis extenso y pues obviamente se ocupará los adecuados para que no haya una caída de presión y se mantenga dentro de los márgenes de seguridad pues establecidos. El siguiente paso sería la optimización energética del proceso, con la que se buscará el menor consumo energético que aporte unos valores de conversión de metano y fracción molar del hidrógeno. La fracción molar del hidrógeno en base seca máxima que se puede obtener sería, como lo habíamos visto, de 76.04%, con una conversión del metano casi total. Este es un punto muy importante, ya que por lo que se emplea es ocupar la mayor parte de la materia prima y pues se obtenga una mejor conversión. De modo que impondremos una fracción molar de hidrógeno mínima que oscile entre los 74.5 y 75% en nuestro producto. Otro de los puntos, y bueno, podría ser el último de los puntos y podría ser uno de los más importantes, es el consumo de gas natural, que es una de nuestras materias primas para producir energía en el reactor reformado o el reactor heterogéneo que estamos en este caso de estudio. Para este reactor heterogéneo y para la producción de que es gas de síntesis, consume aproximadamente 6,455,108 kilojoules sobre hora de energía. Esta energía es suministrada por la combustión del gas natural. Y pues esto sería básicamente el estudio completo y detallado de lo que es un reactor, bueno, de lo que es el procedimiento de un reactor heterogéneo, empezando por lo que podría ser básicamente el lugar en el que se estableció, prosiguiendo con el cumplimiento de las normas que se llevan a cabo para el perfecto funcionamiento de Para ello se toma en cuenta pues todos los aspectos que debe contener un reactor de este tipo, en este caso heterogéneo, para su perfecto funcionamiento, el tamaño del diámetro, el número de tubos, qué tipo de reacciones principales se les va a implementar, cómo viene compuesto el reactor. En este caso estoy presentando el esquema del reactor que se pretende simular. Podría ser las entradas, que no es un reactor muy complejo, pero tiene sus procedimientos. Entonces, pues obviamente era un proyecto un poco detallado, ya que se estudió todo a detalle. Bueno, a continuación les daré mi conclusión. Yo digo que como conclusión, gracias al estudio y a que se analizaron a detalle todos los aspectos para el correcto funcionamiento de este reactor heterogéneo, que obviamente es una simulación,
podemos llegar a la conclusión que cumple perfectamente con su propósito, ya que obtenemos favorablemente la obtención de gas de síntesis, que fue el principal punto para el estudio a detalle de este reactor. Y pues esto sería todo. Muchas gracias.